Estás al aire, deja de jugar. Perdón a todos los televidentes presentes. Soy Juan Sánchez, su presentador de las noticias, y hoy le traemos una cápsula sobre los métodos de ordenamiento. Pero antes de pasar a ellas, tenemos que saber qué son. Son algoritmos que organizan elementos de una lista o arreglo en un orden específico, generalmente ascendente o descendente. Estos métodos son fundamentales en ciencias de la computación y se utilizan para optimizar la búsqueda de datos y otras operaciones. Ahora, sin más preámbulos, pasaremos con la cápsula realizada por el equipo Jackboys. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de las burbujas. Este es uno de los algoritmos más básicos para ordenar datos. Se le llama así porque los números más grandes van subiendo poco a poco hasta el final de la lista, como si fueran burbujas en agua. Lo que hace este método es comparar de dos en dos, y si el primero es más grande que el segundo, se intercambian. Así, paso a paso, los más grandes van quedando hasta el final. Bueno, en este ejemplo tenemos un arreglo que tiene sus números totalmente desordenados, y nosotros lo que queremos es arreglarlo con el método burbuja. Lo que hace este método es que agarra el primer valor, en este caso es el 4, y lo compara con el que le sigue, y en este caso es el 5. ¿Y el 4 es mayor que 5? Obviamente no. Entonces este programa no hace nada y se pasa al otro número, que es el 5. ¿El 5 es mayor que 2? Sí. Entonces lo que hace es se intercambian las posiciones. Ya que pasó eso, se pasa al otro. ¿El 5 es mayor que 1? Sí, entonces se cambia de posición y sube otra. Por último, se compara el 5 y el 3. ¿El 5 es mayor que el 3? Sí, entonces se cambia. Y así sucesivamente. En la otra vuelta empieza con el 4. ¿El 4 es mayor que el 2? Sí, entonces se cambian. El 4 es mayor que el 1, sí, entonces se cambian. El 4 es mayor que el 3, entonces se cambian. ¿El 4 es mayor al 5? No. Entonces ahí para y vuelve a dar otra vuelta. Y aquí volvemos a iniciar. En este caso es el 2. ¿El 2 es mayor que el 1? Sí, entonces se cambia. Y finalmente están acomodados los datos. Bueno, entonces este método es muy fácil de entender y programar, pero a la vez es lento cuando hay listas muy largas porque hace muchas comparaciones. En conclusión, el método burbuja es como organizar tus calificaciones o tus cartas de menor a mayor comparando de dos en dos. Es simple, funciona bien con pocos datos, pero no es el más eficiente cuando tienes muchos elementos que ordenar. Hola, soy Pablo Edgardo Figueroa Martínez y hoy les voy a explicar el método de ordenamiento Quickshort. Pero antes de empezar con el algoritmo, pensemos en algo, porque es importante ordenar datos en la programación. Cuando tenemos una lista de números desordenados, como calificaciones, precios de productos o resultados de un buscador, es mucho más fácil analizarlos y trabajar con ellos que están desordenados. Por eso existen métodos de ordenamiento, y entre todos Quickshort se destaca por ser uno de los más rápidos y eficientes. Y ahora sí, vamos con el ejemplo. Básicamente en una lista de números desordenados, donde para hacer sencillo más este caso, agarremos el 5 como nuestro pivot, y a partir de ese número haremos dos listas, una lista menores que el pivot y otra lista mayores que el pivot. En este ejemplo tenemos el 2, lo comparamos con el 5, es menor que el pivot, entonces va directamente a la lista de menores, y así sucesivamente con los otros números, quedándonos dos listas, uno con el 2 y el 1 y otra con el 9 y el 8, donde utilizaremos el principio de recursividad para las dos listas pequeñas, volverlas a meter en el algoritmo y volver a hacer lo mismo. Por ejemplo, en la lista del 2 y el 1 se agarraría el 2 como pivot
y lo compararía con el 1, que no queda otra más que ordenar los 1 y 2, así con la otra lista. Lo siguiente será juntar esas dos listas pequeñas más el pivot en una lista ya ordenada, y este sería el método de ordenamiento Quicksort. Bueno, después de haber visto este ejemplo, pasemos con una comparación sencilla entre el método Quicksort y el método burbuja. Ahora sí, continuando con la comparación, aquí podemos ver en acción los dos algoritmos de ordenamiento. Arriba está Quicksort y abajo está el método burbuja. En las gráficas se observa que Quicksort trabaja de manera muy rápida y eficiente. Esto se debe a que utiliza la estrategia divide y vencerás. Elige un pivot, separa los números menores y mayores y luego ordena cada parte de forma recursiva. Gracias a eso logra ordenarlos en mucho menos tiempo. Por el contrario, burbuja es mucho más lento porque compara cada par de números o de elementos y hace múltiples intercambios una y otra vez. Esto provoca que se tarde mucho más ordenando listas muy grandes. En la comparación podemos ver que Quicksort termina velozmente mientras burbuja sigue trabajando. Por eso, en la práctica, Quicksort es considerado uno de los algoritmos más eficientes. Hola, mi nombre es Paulo y les vengo a explicar sobre el método de ordenamiento Shellsort que fue aplicado en nuestro proyecto de Java. Shellsort es un algoritmo de ordenamiento interno que mejora el método de inserción simple utilizando saltos e intervalos, también llamados gaps, para comparar y ordenar elementos. Bueno, ¿qué es Shellsort? Es un algoritmo propuesto por Donald Shell en 1956 que optimiza el ordenamiento por inserción. La diferencia principal es que en lugar de comparar elementos adyacentes, Shellsort empieza comparando por números que están separados por un cierto número de posiciones. Ese número se llama gap. Inicialmente el gap es grande, normalmente la mitad del tamaño del arreglo, y después va reduciendo progresivamente hasta llegar a 1. Momento en el cual se convierte en un insertion short tradicional, mucho más eficiente porque el arreglo ya está casi ordenado. Bueno, ahora un ejemplo práctico sobre el arreglo. Imaginemos este arreglo: 45, 12, 78, 34, 23, 89, 11, 56. Con un gap de 4, se comparan los elementos separados por 4 posiciones: 45 con 23, 12 con 79, 78 con 11 y 34 con 56. Esto ayuda a que los elementos más grandes se vayan moviendo rápidamente hacia el final y los más pequeños hacia el inicio. Después un gap de 2 y luego a un gap de 1, donde el ordenamiento termina de pulirse. Bueno, ahora en relación con Java, vemos este código, aquí donde n es el tamaño del arreglo, el gap es n entre 2, después n entre 4 hasta llegar a 1. Dentro del bucle se hace el ordenamiento de inserción modificado, que se compara con elementos separados con el gap actual. Bueno, ahora les voy a explicar cómo implementamos el algoritmo Shellsort en nuestro código en Java. En nuestra clase Shellsort tenemos un método llamado ordenar que recibe un arreglo en enteros. El núcleo del arreglo está en un ciclo for que inicializa el gap en la mitad del tamaño del arreglo. Este bucle hace que progresivamente el gap se reduzca hasta llegar a 1. Dentro de este ciclo usamos un while para realizar la inserción modificada comparando elementos actuales con el gap con posiciones atrás. Y si es mayor, lo movemos. Con este logramos que los elementos se hayan acomodado primero a saltos grandes y después, cuando el gap esté en 1, el arreglo ya está casi ordenado, lo que hace muy eficiente la última pasada. En nuestro programa, este método se integra con una interfaz gráfica. Primero generamos el vector con clase GenVector y después lo enviamos al método ordenar de Shell ordenamiento para obtener un resultado ordenado y mostrándolo en pantalla. Bueno, ahora haciendo comparación sobre los tres métodos de ordenamiento que hemos visto, burbuja, inserción y Shellsort, el método burbuja funciona comparando cada par de elementos adyacentes y haciendo intercambios que el arreglo queda ordenado. Es fácil de entender, lento, con complejidad o n a la 2. Bueno, con el método de inserción mejora un poco porque coloca cada elemento en su posición correcta recorriéndose atrás. También tiene un peor caso que el O a la n, pero en arreglos casi ordenados puede ser más eficiente que el burbuja. Finalmente, el Shellsort es una optimización de la inserción. La diferencia es que no empieza con comparaciones adyacentes, sino que con elementos separados por un gap. De esta manera los elementos grandes o pequeños se mueven más rápido a su lugar correcto. Al final,
En el gap N1 el algoritmo ya casi está ordenado, lo cual lo hace mucho más rápido en la práctica. En resumen, la burbuja es el más lento, lo mejora un poco y el share sort logra ser un poco más eficiente gracias al uso de los gaps. Bueno, la ventaja principal sobre share sort es que es mucho más rápido que el método burbuja y la inserción directa en arreglos grandes, que reduce el número de comparaciones y movimientos necesarios. En este proyecto además lo implementamos en Java con una interfaz gráfica en Swing, que nos permite generar 10.000 vectores aleatorios, ordenarlos y visualizar el resultado. En conclusión, ShareSort es un algoritmo eficiente, sencillo de implementar y útil para ordenar grandes cantidades de datos en un costo computacional moderado. Vamos a pasar con el último método de ordenamiento, el cual es RadixSort, un método de ordenamiento que se basa en los dígitos de los números. A diferencia de otros algoritmos o métodos de ordenamiento como Quicksort o BubbleSort, Radix no compara directamente los elementos, o sea, no compara el dígito completo y los ordena, sino que los ordena según sus posiciones decimales, es decir, dígito por dígito, de derecha a izquierda, es decir, primero las unidades, luego las decenas, después las centenas y así sucesivamente. Imagínate que tenemos los siguientes dígitos: 250, 304, 158, 825, 804, 10 y 5. Si los queremos ordenar mediante Radix, va a iniciar dígito por dígito de derecha a izquierda, utilizando un algoritmo estable para ir comparando dígito por dígito, ya sea Context Sort. Entonces, ordenando primero por el primer dígito, que son las unidades, tenemos un arreglo del tamaño 9, que son los del 0 al 9, que son los dígitos que podemos tener en los números. Y vamos a ir poniéndole la cantidad que tenemos de cada dígito en el índice de cada arreglo. Por ejemplo, tenemos uno con el que inicia en 0, luego tenemos otro que inicia en 4, luego uno con 8, luego otro con 5, luego otro en 4, entonces serían 2, y luego otro con 0, entonces serían 2 en 0, y otro que tenía en 5. Después de eso vamos a precalcular el arreglo, que sería sumar de 0 a 9 los índices, lo que le guardamos, digamos, en 0 tenía 2, en 1, 2 y 3 tenía 0, entonces la sumatoria hasta 3 sería de 2, en 4 tenemos un 2, sería un 4, en 5 tenemos otro 2, sería un 6, en 6 y en el 7 tenemos un 0, entonces quedaría en 6 y en 7 6, en el 8 tenemos un 1, 6 más 1, 7, y en el 9 quedaría como un 9, que ya serían los 7 dígitos que tenemos para ordenar. Después de eso ordenaríamos respectivamente. Ya ordenados quedarían 250, 10, 304, 804, 825, 5 y 158. Y debemos de repetir este procedimiento dependiendo de lo largo que sea el dígito. En este caso es de 3 dígitos. Entonces se va a repetir 3 veces el procedimiento, así sucesivamente. Va a iniciar por las unidades, luego por las decenas, centenas, acabaría y ya quedaría completamente ordenado, que sería de la siguiente forma. En cuanto a eficiencia, RadixSort tiene la siguiente complejidad, donde D es el número de dígitos del número más grande, N la cantidad de elementos y K el rango de los dígitos. Esto lo hace muy eficiente cuando los números no tienen demasiados dígitos y cuando necesitamos trabajar con enteros grandes o cadenas de caracteres. Y así es como funciona RadixSort. Espero les haya gustado.